Hola, os damos la bienvenida a esta última entrevista de temporada. Hemos reservado esta entrevista porque gracias a Ciencias de las Religiones se puso en marcha este proyecto de podcast y también para explicaros por qué los estudiantes de Ciencias de las Religiones no somos curas ni monjas. Y esperamos que mediante esta conversación podáis ver a qué nos dedicamos los científicos o estudiosos de las religiones, siendo una disciplina bastante desconocida en España. Hoy tenemos con nosotros a Juan Antonio Álvarez Pedrosa Núñez, catedrático de Lingüística Indoeuropea en la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Álvarez Pedrosa es también director del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y se ha dedicado a lo largo de su carrera investigadora al análisis y estudio de los textos religiosos de la antigüedad, tanto del mundo clásico como del Próximo Oriente, entre otras muchas cosas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Juan Antonio. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, si te parece bien, vamos a empezar preguntando por el principio. ¿Cómo definirías Ciencias de las Religiones? ¿A qué se dedican los científicos de la religión? Vamos a ver, Ciencias de las Religiones es un concepto que se crea, por así decirlo, en España para integrar el conocimiento o el estudio académico de las religiones en todas las dimensiones que son posibles dentro de las ciencias humanas, es decir, el abordaje de las religiones desde el punto de vista filológico, histórico, sociológico, jurídico, antropológico, filosófico, es decir, todas las vertientes que tienen que ver con el estudio de las religiones desde una perspectiva científica quedarían integrados en este concepto, que viene a sustituir a un concepto anterior, digamos radicado en la escuela francesa y la escuela italiana, que estudiaba las religiones solamente desde una perspectiva histórica. Es decir, la historia de las religiones y lo demás era, digamos, partes específicas de las disciplinas de cada una de las ramas, es decir, del derecho, de la psicología o Ciencias de las Religiones. Entonces viene a traducir un término alemán que es Religionswissenschaft, es decir, Ciencias de las Religiones sería la traducción literal, y es el término que escogimos en 1991 cuando se plantea la creación del Instituto de Ciencias de las Religiones. Fue una discusión académica larga y bastante compleja porque efectivamente lo que había existido en España fue en los años 60 una cátedra de Historia de las Religiones en la Universidad Complutense, cátedra que a la muerte de su titular, de Miranda, quedó vacía porque actuaron las presiones de siempre que consideraban que las religiones solo se podían estudiar desde una dimensión confesional en centros pertenecientes a la Iglesia Católica. Y relacionado a esto, ¿por qué crees que es importante que sea aconfesional? Bueno, es esencial que sea confesional porque es científico. Quiero decir que os voy a poner simplemente un ejemplo para que lo entendáis mejor. Una vez que ya surgió el instituto y los distintos títulos que se imparten dentro del instituto, es decir, el máster en Ciencias de las Religiones y el doctorado en Ciencias de las Religiones, y después ya vino el grado, el que está ahora actualmente implantándose, como prueba de que habíamos dado en el clavo, por así decirlo, terminológico, sucedió que en centros confesionales, en seminarios y universidades de la Iglesia Católica, se crearon títulos específicos de ciencias religiosas. Claro, no es lo mismo, evidentemente, aquí digan los singulares, los plurales y los complementos determinativos son esenciales porque no es lo mismo ciencias de las religiones que ciencias religiosas. Y ahí, con esto, creo que contesto un poco lo que me estás diciendo. Es decir, la ciencia en principio no puede ser religiosa. La ciencia es ciencia. La ciencia tiene que estar determinada por una serie de requisitos epistemológicos que le son propios, uno de los cuales es precisamente el trabajar de manera desligada de la confesión religiosa. No quiere decir que el investigador no tenga, digamos, su confesión propia, etcétera, sino simplemente que trabaje con respecto al objeto de su estudio de una manera desligada de una obediencia o de una determinada visión de la fe. Entonces, la ciencia no puede ser religiosa por definición. Es una cuestión de carácter ontológico. ¿Qué es lo que ha sucedido en España durante muchísimos años? Pues que efectivamente, digamos por la tradición previa y por el propio franquismo, se consideraba que el estudio de la religión solo podía estar vinculado a centros religiosos y en concreto centros religiosos de la Iglesia Católica.
Eso, digamos, ha pesado mucho en la tradición científica española y contra eso tuvimos que luchar de una manera particularmente enconada, sobre todo en los primeros años. Sobre todo el fundador del instituto, Julio Trebolle, catedrático de Filología Hebrea, tuvo realmente presiones de distinta índole desde ámbitos políticos y desde ámbitos religiosos para que efectivamente aquello no saliera adelante. Realmente el rasgo de aconfesionalidad, que para nosotros es identitario, es fundamental, es un logro que ha costado mucho llevar a cabo. Y a estos efectos, ¿cuál sería la gran diferencia entre ciencias de las religiones y la teología? Claro, la teología es el estudio de Dios, digamos, de la divinidad desde una dimensión filosófica. Ciencias de las religiones no solo se interesa por la filosofía, que también, sino también por la filología, por la historia, por la psicología, o sea, por elementos de carácter científico que no están en la teología, que no pueden estar. Quiero decir que la teología tiene la dimensión filosófica que tiene. Y evidentemente puede haber teologías desde distintos marcos. Por ejemplo, en la Universidad Alemana hay facultades de teología católica, hay facultades de teología luterana, pero, digamos, tienen sobre todo una dimensión confesional que, lógicamente, las ciencias de las religiones, como hemos explicado, no tienen. Y en el surgimiento de las ciencias de las religiones, ¿qué papel cumple el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones? Claro, pues el papel de pionero, es decir, el hecho de que sea el primer centro académico fundado dentro de una universidad española. Es verdad que la Universidad Complutense es la más grande y era un lugar, digamos, particularmente apropiado para que surgiera esto, porque en realidad el Instituto de Ciencias de las Religiones surge para concentrar un montón de sinergias, un montón de investigadores que trabajaban en campos muy diversos y dar lugar a este marco específico que de otra manera no hubiéramos podido crear. Quiero decir, en otras universidades de Europa y de América, de Estados Unidos, existen departamentos de religiones, ¿no? Son departamentos o incluso facultades. En lo religioso tiene una tradición tan dilatada que lo que ha creado son facultades enteras. Nosotros realmente podríamos crear una facultad, con toda la gente que trabaja en religiones en la Universidad Complutense, podríamos tener una facultad, pero evidentemente eso es una cosa que no podríamos crear con nuestras propias fuerzas de ninguna de las maneras. No podemos crear un departamento porque sería un departamento enormemente complejo, porque no tendría una adscripción clara a una facultad, debido a que somos profesores de muchísimos ámbitos diversos. Julio Trebolle, con muy buen criterio, consideró que la opción que daba la ley para desarrollar un centro dedicado al estudio e investigación de las religiones era el Instituto Universitario. Un instituto universitario es un centro de la universidad que está configurado a base de profesores que pertenecen a otros departamentos y facultades. De modo que uno tiene que ser un investigador de la UCM para, además de estar en mi departamento, desarrollo una labor investigadora y docente en el instituto. Es decir, es una especie de marco que se mueve por encima de departamentos y facultades, y dentro de ese marco entonces nos movemos con una cierta comodidad, porque ahí pueden formar parte de gente de muy diversa procedencia. Ese es, digamos, el gran logro de que el instituto sea un instituto universitario, que luego, además, en el momento de su creación, y esto también fue obra de Julio Trebolle, tuvo un reconocimiento legal muy determinado. Es lo que llamábamos Instituto LRU, ajustado a una serie de requisitos que preveía la ley de reforma universitaria, la ley vigente en aquel momento, y que fueron reconocidos por la Comunidad de Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde el primer momento nosotros como instituto podíamos impartir enseñanzas de posgrado, y eso se sustanció desde el primer momento en un programa de doctorado que sigue existiendo. Ha cambiado con la ley, pero el programa en sí mismo sigue existiendo, y en el máster en Ciencias de las Religiones, cuando realmente ya se crearon las enseñanzas de máster. No podemos, sin embargo, impartir o ser responsables de estudios de grado. Por eso, cuando ya se ha creado el grado depende de las facultades, no del instituto, aunque nosotros evidentemente colaboramos muy activamente. Antes también mencionaste la escuela italiana y la escuela alemana. ¿Cómo llegan todas esas ideas del estudio de ciencias de religiones a España? Vamos a ver, en los años 60 ya existía, digamos, una comunicación muy grande entre los historiadores españoles, porque esto, digamos, nace sobre todo en el rango de los estudios históricos. Historiadores españoles y los historiadores italianos, y este vínculo, por así decirlo, con la escuela italiana es lo que trae, por así decirlo, los primeros trabajos
trabajos de historia de las religiones confesionales a la Universidad Española. Pero eso quedó, digamos, truncado con la muerte de este profesor, y esto hizo que cuando hubo que recuperar esta incorporación de religiones al ámbito académico, en concreto en la Universidad Complutense, ya no lo hiciéramos vinculados, por así decirlo, de manera directa a la escuela italiana, sino ya con una dimensión un poco más moderna, digamos, más abierta, más interdisciplinar, esta idea de ciencias de la religión. ¿Y con quiénes surge esa idea, aparte de Julio Trebollen? El momento de fundación coincide también con el de la fundación de la Sociedad Española de Ciencias de la Religión. Es decir, se crean, por así decirlo, dos dimensiones distintas, un centro dentro de la Universidad Complutense y una sociedad científica. Entonces, hay bastante gente involucrada en la fundación del instituto en el primer momento, pero un poco para que tengáis una idea, los departamentos que primero, digamos, sustentan la estructura administrativa del instituto son el antiguo departamento de hebreo, de estudios hebreos y estudios arameos, y esa es la razón por la que la mayoría de el antiguo departamento de filología griega y lingüística indoeuropea, y está también la razón de que muchísimos de los profesores de griego y todos los indoeuropeos seamos del instituto, y el antiguo departamento de historia antigua y un antiguo departamento de filosofía que se llamaba Filosofía 3. Así que, como veis, el núcleo fundacional del instituto está muy conectado a las disciplinas de humanidades tradicionales. Es decir, de alguna manera es, como quien dice, la sucesión o el vínculo de la antigua filología trilingüe que existió en la Universidad Complutense, más o menos hasta esas fechas. No es que seamos lo mismo, pero evidentemente participan departamentos con una visión, digamos, de humanidades tradicionales. El mérito del instituto es que desde el primer momento quisimos que se integraran profesores de otros ámbitos distintos, de políticas, de psicología, de derecho y tal, y en buena medida los últimos mandatos del instituto, Santiago Montero, Fernando Mérigo y yo mismo, hemos conseguido la incorporación de gente de muchas disciplinas muy distintas de la Universidad Complutense. Eso, bueno, yo creo que es una cosa que es un éxito del instituto, haberse convertido en un polo de atracción para gente de muy diversas disciplinas. Y a nivel mundial, ¿cuáles son las grandes potencias en el estudio de ciencias de las religiones? Si uno mira los lugares donde se imparten títulos, vamos, de eso me encargué yo cuando hubo que solicitar el título de grado, porque es una cosa que a mí me entretiene mucho mirar por internet, ese tipo de cosas. La gran potencia en el estudio de religiones hoy en día es Estados Unidos. En Estados Unidos existen títulos en religiones de muy diversa configuración, con muy diversos nombres, etcétera, pero vamos, en Estados Unidos el marco es Science of Religions Religious Studies. Sí. Ese es, digamos, el término clave de la tradición norteamericana. Y Religious Studies lo oferta prácticamente todas las universidades e incluso colegios menores, quiero decir, colegios universitarios de muy poco alcance, con muy poco número de alumnos o, digamos, muy provincianos, vamos a decirlo así, también ofertan Religious Studies. Es decir, desde la universidad más importante a la más pequeña, todas tienen esa titulación o un marco más o menos adaptable a esos términos. De ahí ya, digamos, saltamos a la vieja Europa, y en Europa lo hay en todas partes. Es decir, lo que era una anomalía era la situación española, pero una anomalía completa, porque, como digo, si miramos las universidades que están enlazadas con la UCM en una Europa, ya os digo, 3 de ellas tienen una facultad entera dedicada a religiones, no un departamento. Nosotros, digamos, ofrecemos el instituto porque es el marco jurídico que mejor nos encaja, pero es que ellos tienen facultades con varios títulos, es el caso de Helsinki o de Lovaina o de Edimburgo, como digo. Y esa situación se da en prácticamente todas las universidades europeas, incluso algunas entes de antiguos países del este, que en su día estuvieron, digamos, en el marco de influencia soviético, como Polonia o la República Checa, etcétera, donde han recuperado la tradición antigua y tienen estudios de religiones enormemente pujantes. Qué guay. Bueno, la pregunta del millón. Ah. ¿Qué aporte realiza Ciencias de las Religiones al mundo laboral?
Bien, esa es más complicada de contestar. Desde el punto de vista de los títulos, digamos, de posgrado, aquí habría que distinguir, yo creo, para poder entender un poco esto mejor. Desde la perspectiva del posgrado, yo creo que nuestra aportación es sensata. Vamos a ver. Nosotros, más o menos dentro del programa de doctorado, admitimos en torno a unos 10 o 15 estudiantes cada año, de los cuales se vienen leyendo en torno a unas 7 tesis doctorales. Varía mucho por curso, pero vamos a poner un promedio de 7, es decir, tendríamos una tasa de éxito de la mitad. De los que entran y los que realmente leen la tesis, estaríamos ahí. Claro, en el momento que uno es doctor, ya, como sabéis, la vida es totalmente diferente, es decir, todas las perspectivas laborales cambian porque el título de doctor en España, y como en el resto de Europa, digamos, te pone, digamos, en otra pista de lanzamiento desde el punto de vista académico o incluso laboral. En España menos, porque en España el título de doctor tiene un impacto laboral menor al que tiene en Alemania. Os recuerdo que en Alemania el título de doctor se incorpora incluso en el pasaporte. Wow, eso Sí, no lo sabía. sí, ya dejas de ser señor para ser doctor, ¿no? No es así en España, pero evidentemente un doctor en España ya tiene posibilidades o se enfrenta a otras posibilidades laborales completamente distintas. En ese sentido, lo mismo sucede con el máster. Máster es verdad que daría paso al programa de doctorado, aunque no todos los alumnos que hacen el máster luego siguen el programa de doctorado, lo cual nos indica que el máster no es solo la preparación para el programa de doctorado, sino que los alumnos que terminan el máster luego se buscan la vida cada uno como quiere o puede, y no necesariamente les aboca la consecución de una tesis doctoral. Y esto yo creo que podría ser mirado con una cierta desconfianza. Yo creo que no, que deberíamos de verlo como algo interesante, porque, por así decirlo, el máster a cada uno le da una dimensión distinta, seguir la carrera investigadora o no. Otra cosa ya es el grado. El grado, todavía nosotros no estamos en condiciones de evaluar las salidas laborales que pueda tener, porque todavía no ha terminado ninguna promoción. Cuando termine la primera promoción, como son muy pocos por otra parte, es posible que no tengan problema laboral al ser una cantidad de egresados tan pequeña. Hasta que no pasen 2 o 3 años de la primera promoción, no podríamos responder de una manera clara a esta pregunta. En Humanidades nosotros la respuesta sobre salidas laborales no la podemos dar de una manera inmediata, como sucede pues, en una ingeniería o en otro tipo de estudios. Nosotros tenemos que dejar pasar un tiempo porque realmente los alumnos luego se van recolocando cada uno donde puede o quiere. Y bueno, luego por otra parte también tenemos el problema de los medios de comunicación y de lo que suelen informar con respecto a las disciplinas de humanidades. Te voy a poner un ejemplo que lo conozco mejor porque me afecta directamente. En el ámbito de la titulación, donde yo también estoy, aparte de Ciencias de las Religiones, que es Filología Clásica, no hay paro. No hay ningún alumno que salga del grado de Filología Clásica y esté sin trabajar en la medida en la que haya hecho el máster de formación profesoral, etcétera, etcétera. Todavía, por ejemplo, el otro día informaba la Sociedad Española de Estudios Clásicos de que habían vuelto a abrir las listas de latín y de griego porque faltaban profesores. Es decir, hay más demanda de profesorado que oferta. Luego, por tanto, evidentemente cubrimos la totalidad de las plazas laborales al menos desde ese marco. Que los alumnos no hacen el máster de formación de profesorado, bueno, eso es su elección, ellos pueden elegir no ir por ese camino, yo también lo hice en su momento, y dedicarse o pensar que pueden dedicarse a la investigación, también es otra posibilidad, ¿no? Entonces, por eso te digo que realmente luego el conocimiento de cómo está el marco laboral real no corresponde ni a los medios de comunicación ni a los estudios oficiales, sino que es un poco una percepción de carácter general. Y a veces es una percepción que es engañosa, ¿eh? Es decir, que realmente los propios medios de comunicación nos dan de una manera un poco distorsionada. Entonces, por eso te digo que realmente son preguntas difíciles de contestar en el ámbito de las humanidades, muy difíciles. Y ya para finalizar, nos gustaría preguntar qué retos tiene para el futuro el estudio de ciencias de las religiones. Yo diría que tenemos un interesante campo de desarrollo en el ámbito de las humanidades digitales. Es decir, las humanidades digitales es algo que se va a desarrollar a gran velocidad
en los próximos años, en el que el estudio de las religiones todavía ha dado, digamos, tímidos pasos en esa dirección, pero yo creo que el futuro va por ahí. Es decir, que realmente, igual que hay una grandísima virtualidad dentro de lo que se habla ahora tantísimo, del desarrollo de la inteligencia artificial, donde realmente los filólogos vamos a ser una parte muy importante de la configuración de todo este marco de trabajo, las religiones ahí tienen mucho que hacer. Nosotros detectamos que dentro del ámbito de las religiones, de los doctorandos y de los egresados del máster, siguen existiendo, pero cada vez, digamos, de una manera más configurada, de una manera más clara, dos tipos de estudiantes. Los estudiantes que se preocupan por la religión como un fenómeno histórico, es decir, desde una dimensión, digamos, tradicional, como con la que nació el instituto, ¿no? Desde la filología, la historia, la reflexión filosófica, es decir, un marco, por así decirlo, tradicional, donde seguramente las humanidades digitales pueden dar en el futuro mucho que hacer, y luego un grupo de estudiantes que se preocupa por la religión como un fenómeno actual. Es, digamos, un marco de conocimiento y de investigación que hemos procurado favorecer en los últimos años en el instituto, porque realmente ahí hay mucho trabajo que hacer. En las sociedades contemporáneas, la religión, pese a lo que se pensaba en los años 70, la religión no ha desaparecido, todo lo contrario. Entonces, evidentemente, esa dimensión social, antropológica, política de la religión tiene muchísimo desarrollo, y nuestros propios estudiantes nos lo dicen. Es decir, nosotros tenemos que, por así decirlo, ser sensibles a por dónde van los intereses de los estudiantes y no defraudarles en ese sentido. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo y la simpatía. Estamos muy satisfechos con la entrevista y no hay mejor manera para cerrar esta primera temporada que contigo. También os agradecemos un montón a las personas que apartáis un tiempo para escucharnos. Y a pesar de no realizar más entrevistas como esta en un tiempo, seguiremos subiendo contenido sobre religiones y lo podéis ver en nuestro Instagram, que Dios nos pille confesadas. Y muchas gracias y nos vemos muy pronto.